Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Un abrazo. Vamos a ver si ya estamos. Lo puse en conjunto con Facebook también. Facebook, no le estoy dando tanto cariño a Facebook porque yo creo que Facebook no me está dando mucha visibilidad. Ya ustedes saben, la persecución a los católicos. Familia, vamos hoy a estudiar, a leer los textos primitivos de los padres de la iglesia de si la piedra fue Pedro. Porque a veces nosotros, nuestros hermanos protestantes, ellos nos dicen que no, que Pedro no era la roca. Eso pues lo llevan diciendo desde el siglo XVI y estamos en el siglo XXI, ahora un poco más que antes. Pero vamos a ver si nos vamos al siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V y por ahí podemos ver qué pensaban los primeros cristianos y podemos buscar una sintonía con la Biblia, porque la Biblia dice algo y los católicos lo interpretan de una manera por los últimos 2000 años y entonces vienen las nuevas iglesias y lo interpretan de otra manera. Vamos a un momento, vamos a leer el versículo importante, vamos a hacer una introducción y después comenzamos con los textos de los padres de la iglesia. Vamos a Mateo 16, 17, 16, 16, 18. Vamos a ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, permítenos esparcir esta semilla del reino, el Evangelio, la buena nueva. Oramos por los enfermos, por los difuntos y todas las personas que nos han pedido oración. Oremos por cada persona que escuche este mensaje, que lo pueda entender, que sea el Espíritu Santo que se manifieste en esa persona. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 16, 18 dice aquí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuestros hermanos protestantes dicen en donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los hermanos protestantes dicen que Jesús dijo, y tú eres Pedro. Espera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que se señala a él mismo, y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos dicen que Jesús se señaló. Aquí no dice eso. Esta es la Biblia Reina Valera, lo mismo que yo uso. Ellos dicen que Jesús se señaló a él mismo y dijo que sobre él iba a edificar la iglesia. Pero vamos a ir a los padres de la iglesia a ver si ese es el evangelio, si eso fue lo que ellos predicaron al principio o es algo nuevo que los hermanos están interpretando para confundir al mundo y no conocer la verdad de Cristo y no enseñarle al mundo quién es Cristo. O sea que vamos a leer los textos de los primeros cristianos. Estamos aquí. Se ve bien. Vamos a ver. Entonces, estos videos les van a ayudar si alguna vez un protestante le dice lo mismo que me dijeron a mí esta semana, que me lo han dicho por los últimos 3 años, que Jesús se señala y dice, y sobre esta piedra, sobre él, edificó la iglesia. Vamos, si algo le pasa así, usted le envía este video y dice, mira, aquí los padres de la iglesia enseñaban otra cosa. Y siempre acordarnos que San Pablo en el año 50, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice que no hay otro evangelio. O sea que si algo que predican aquí no puede ser diferente a lo que se predica en el siglo XXI. O sea que vamos a hacer eso. Un segundito. 6, que estamos aquí. Vamos a comenzar textos primitivos. Pedro la Roca.
Jesús le dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, que lo leímos ahora. El sentido literal de este pasaje es que Pedro es la roca sobre la que se construirá la iglesia. Esto no incluye otras metáforas para la fundación de la iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento contiene 5 de ellas. Además de este pasaje, hay otros en los que su fundación se identifica como Cristo mismo. 1 Corintios 3:11, como los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, con Cristo como la piedra angular. Efesios 20. Cristo nuevamente como la piedra angular, junto con los creyentes ordinarios como piedras vivas. Todos nosotros que somos piedras vivas, parte de la iglesia. Y finalmente los 2 apóstoles como un grupo. Apocalipsis 21:14. Todas estas son formas legítimas de concebir la fundación de la iglesia. Y hay aún otras, pero ninguna debería ser tratada como exclusivamente verdadera o utilizada para negar o disminuir la validez de las demás. O sea que esto no va a cancelar lo que dijo Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los padres de la iglesia se dieron cuenta de la multiplicidad de las formas en que se puede ver la fundación de la iglesia, pero siempre hubo un reconocimiento saludable de que en un sentido la iglesia se puede ver como fundada de manera única en Pedro o Kefas, y tú eres Cefas, y sobre esta Cefa edificaré mi iglesia, como a menudo se le llama siendo Cefas, una adaptación griega de la palabra aramea kefa, o roca, que fue el nombre que Jesús mismo le dio al jefe de los apóstoles. Nota, los padres de la iglesia se refieren a los líderes cristianos y teólogos de los primeros siglos de la iglesia, que jugaron un papel importante en la formación de la doctrina y la tradición cristiana. Ahora vamos para la bomba. Tatiano el Sirio. Simón Cefas respondió y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, la carne y la sangre no te han revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo también a ti que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está citando Mateo 16, 18, que lo hablamos. Esto fue escrito en el 170. El Diastesero es una obra de Tatiano de Sirio, un teólogo cristiano del siglo II que intentó crear una narrativa coherente de la vida de Jesús combinando los 4 evangelios. En este pasaje se cita la famosa declaración de Jesús a Pedro en Mateo 16, 18, donde se refiere a Pedro como la roca sobre la que se construirá la iglesia. O sea que ya vamos por ahí. Tertuliano. Se le ocultó algo a Pedro, a quien se llama la roca sobre la que se construirá la iglesia, con el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Esto fue escrito en el año 200. Seguimos. Él también escribió: el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te he dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. ¿Qué clase de hombre eres que subvierte y cambia lo que era la intención clara de Jesús cuando él mismo se lo confirió a Pedro? Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino.
Hermanos, ¿quiénes son ustedes, los hermanos protestantes, en decir que Jesús se señala a él mismo y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cómo se atreven a cambiar lo que Dios quiso decir? Lo mismo se lo dice Tertuliano en el año 220. Vamos a leerlo de nuevo. El Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te he dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. Ahora, la misma pregunta que hizo Tertuliano en el 220, se la voy a hacer a ustedes. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de hombres son, hermanos protestantes, que subvierten y cambia lo que era la intención clara del Señor cuando él mismo se confirió a Pedro? ¿Cómo pueden cambiar la palabra del Señor? Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Nota, Tertuliano de Cartago fue un teólogo cristiano del siglo III, conocido, eso fue hace 18 siglos, y ahora en el siglo XXI han cambiado. Tertuliano de Cartago fue un teólogo cristiano del siglo III conocido por sus escritos polémicos contra los herejes. En estos pasajes destaca la importancia de Pedro como la roca sobre la que se construirá la iglesia y cómo Jesús le confirió a Pedro las llaves del reino de los cielos, dándole el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Siempre es obvio, que yo siempre se los digo, pregúntense si su pastor tiene ese poder en el cielo y en la tierra. Seguimos. Orígenes. Mira, a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, esa roca más sólida sobre el cual Cristo construyó la iglesia. ¿Y qué le dice nuestro Señor? Oh tú de poca fe, dice, ¿por qué dudas? Esto fue escrito en el año 249. Eso es una nota, vamos a decir, aquí dice, perdón. Orígenes de Alejandría fue un teólogo y exégeta cristiano del siglo III, conocido por sus interpretaciones alegóricas de la Biblia. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como el fundamento de la iglesia y cómo Jesús lo reprendió por su falta de fe. Orígenes enfatiza la solidez de Pedro como la roca sobre la que se construyó la iglesia y que Jesús lo corrigió para fortalecer su fe. Entonces, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué predican otro evangelio? Aquí están predicando otra cosa diferente. ¿Qué está pasando? Sabemos que Pablo dice que no hay otro evangelio. El que predica otro evangelio sea maldito. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Seguimos. San Cipriano. El Señor le dice a Pedro, te digo, dice, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. La iglesia no va a ser vencida. Pueden hacer lo que quieran. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre él edifica la iglesia y le manda que apaciente las ovejas. Juan 21:17. Y aunque asigna un poder similar a todos los apóstoles, sin embargo establece una sola silla, cátedra, y funda por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. Si nos alejamos del Papa, de la cátedra de Pedro, perdemos la unidad. Eso es lo que ha pasado con los ortodoxos y con los protestantes, que han perdido la unidad. Ciertamente los demás también eran lo que Pedro era, apóstoles, pero se le da una primicia a Pedro, por la cual se hace claro que hay una sola iglesia y una sola silla. No hay dos papas, es un papa. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro,
puede pensar que tiene fe si nosotros empezamos a hablar mal del Papa, nos salimos de la iglesia, nos salimos de la unidad de la iglesia? Dice San Cipriano en el año 251. ¿Puede pensar que tienen fe? ¿Pueden pensar los ortodoxos cuando se separaron de la iglesia que tienen fe? Son nuestros hermanos, siguen nuestra misma doctrina, bueno, más o menos nuestra doctrina, pero se han quedado en el año 1054. O sea que tienen que volver a la unidad para que vengan a la comunión. Perdóname. Los hermanos protestantes se salieron también de la iglesia, dejaron el Papa. ¿Pueden pensar que tienen fe? Según San Cipriano, si deserta de la silla de Pedro sobre quien se edificó la iglesia, ¿puede estar seguro de que está en la iglesia? ¿Pueden estar seguros que están en la iglesia? Esto es en la unidad de la iglesia católica. Yo creo que hice lo puse, tengo un playlist de los padres de la iglesia que tienen todas estas cosas. Yo creo que ya yo había hecho un, un video de esto. Nota, San Cipriano de Cártaro fue un obispo teólogo cristiano del siglo III, conocido por sus escritos sobre la unidad de la iglesia. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como la roca sobre la que se construyó la iglesia y cómo Jesús le confirió a Pedro la primicia y la autoridad para gobernar la iglesia. Cipriano enfatiza que la unidad de la iglesia se basa en la silla de Pedro y que aquellos que no se aferran a esta unidad no pueden estar seguros de tener fe. Esto está bien fuerte. Vamos a seguir que dice Cipriano: hay un solo Dios y Cristo es uno. Y hay una sola iglesia y una sola silla fundada sobre la roca por la palabra del Señor. O sea que ya nos está diciendo que hay una sola iglesia y hay una sola cátedra. No se puede construir otro altar ni hacer un nuevo sacerdocio. No se puede hacer otra iglesia, excepto el uno altar y el uno sacerdocio. Quien quiera que se reúna en otro lugar, dispersa. También eso lo decía San Ignacio de Antioquía, que había nada más un altar. Y la otra vez estábamos leyendo la Asociación Apostólica, que si no tenemos la Asociación Apostólica no estamos autorizados a predicar la palabra de Dios y hacer la Eucaristía. Seguimos. Pedro, sobre quien la iglesia debía ser construida, habla allí, enseñando y mostrando, Juan 6, 67, enseñando y mostrando en el nombre de la iglesia que aunque una multitud rebelde y arrogante de aquellos que no quieren escuchar y obedecer pueden apartarse. Juan capítulo 6, versículo 66, 666. Los discípulos de Cristo dejaron de seguirlos por no creer en la palabra del Señor y no creer en la Eucaristía. O sea que está diciendo aquí que Pedro representó a la iglesia y nosotros no nos vamos. Seguimos con fe. Aunque a veces no entendamos, nosotros la fe es nuestros ojos y no nos vamos de la iglesia. Pase lo que pase. Pues vamos a leer esto de nuevo. Enseñando y mostrando en el nombre de la iglesia que aunque una multitud rebelde y arrogante de aquellos que no quieren escuchar y obedecer pueden apartarse. Sin embargo, la iglesia no se aparta de Cristo y son la iglesia aquellos que son un pueblo unido al sacerdote y el rebaño que se adhiere a su pastor o obispo. Debes saber que el obispo, ahí está. Debes saber que el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo. Si alguien no está con el obispo, entonces no está en la iglesia. Ni aquellos que se engañan a sí mismos en vano y se cuelan sin tener paz con los sacerdotes de Dios y piensan que se comunican secretamente con algunos. Mientras que la iglesia, que es católica,
y una no está cortada ni dividida, sino que está conectada y unida por el cemento de los sacerdotes que se coheren entre sí. Año 254. ¿Qué diferencia esto a lo que nos predican los hermanos protestantes? Una gran diferencia. Y esto es lo que nos ha predicado la iglesia por 2000 años, nos sigue predicando, lo vemos en el catecismo, lo vemos en la Biblia, pero al estar separados de la unidad de la iglesia y escuchar espíritus engañadores, nuestros hermanos, es bien difícil comprender todo esto. Yo estoy compartiendo con un hermano protestante que él siempre, unas preguntas bien raras, yo le envío todo esto, todas estas cosas, y me dice, no, pero muéstrame si Pedro le impuso las manos a Lino para pasarle la sucesión. Eso está, lo buscas en la historia, pero cuando yo le pregunto, tú me puedes enviar textos de, ejemplo, voy a poner un ejemplo, de que la Eucaristía es un símbolo, me puedes enviar del siglo 8, del 9, del 10, del 1, 2, 3, 4, que los cristianos creían lo mismo que tú crees como protestantes. Todavía lo estoy esperando y no lo voy a enviar porque no existen, porque los primeros cristianos creían en la Eucaristía y creían en la iglesia. Nota, San Cipriano de Cartago enfatiza la importancia de la unidad y de la cohesión en la iglesia, destacando que aquellos que no están en comunión con el obispo y los sacerdotes no están en la iglesia. También destaca que la iglesia es católica y una, y que no puede ser dividida o cortada, sino que está unida por la comunión y la cohesión entre los sacerdotes. San Cipriano enfatiza la unidad de la iglesia e importancia de la autoridad del obispo, destacando que la iglesia es una. Esto ya lo leo. También destaca que Pedro es la roca sobre la que se construyó la iglesia y que el obispo es el sucesor de Pedro en la iglesia. Firmiliano de Cesarea. Pero su error, porque quien no permanece en el fundamento de la única iglesia fundada sobre la roca por Cristo, puede aprenderse de esto, que Cristo dijo solo a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado también en el cielo, y todo lo que se ates en la tierra será desatado en el cielo. Citando, pues aquí estamos en el año 255, citando las cartas de Cipriano. Era un obispo cristiano del siglo III, amigo y correspondiente de San Cipriano de Cartago. En este pasaje destaca la importancia de permanecer en la iglesia fundada por Cristo sobre la roca de Pedro, y como solo Pedro recibió la autoridad de atar y desatar. Papa Esteban se jacta del lugar de su episcopo y sostiene que tiene la sucesión de Pedro, sobre quien se sentaron los cimientos de la iglesia. Papa Esteban anuncia que tiene por sucesión el trono de Pedro, año 255. El Papa Esteban fue el obispo de Roma desde el año 254 al 57. En este pasaje se destaca que el Papa Esteban se consideraba sucesor de Pedro, el apóstol sobre quien Jesús fundó la iglesia, y que ocupaba el trono de Pedro en la sede de Roma. Esto refleja la creencia de la iglesia primitiva en la importancia de la sucesión apostólica y la autoridad del obispo de Roma como sucesor de Pedro. Carta de Clemente de Santiago. Sea sabido por ti, mi Señor, que Simón Pedro, quien por causa de la verdadera fe y la segura fundación de su doctrina fue apartado para ser fundamento de la iglesia, y por este fin fue, por Jesús mismo, con su boca veraz, nombrado Pedro. Carta San Clemente, año 290. La Carta de San Clemente es un texto cristiano primitivo que se cree fue escrito por Clemente de Alejandría, un teólogo cristiano del siglo III. En este pasaje se destaca la importancia de Pedro como fundamento de la iglesia y cómo Jesús mismo lo nombró Pedro para este fin. Esto refleja la creencia
de que la iglesia primitiva en la importancia de Pedro como líder y fundamento de la iglesia. Homilías de clementinas. Eso es lo que yo pido, que me envíen homilías, los pentecostales, de que la Eucaristía es un símbolo, de que Pedro se señalaba, Jesús se señalaba a él a través de los siglos. Yo se los estoy trayendo de los primeros siglos. Simón Pedro dijo a Simón Mago en Roma: porque tú ahora te opones directamente a mí, que soy una roca firme, el fundamento de la iglesia. Año 290. Este fue un cristiano primitivo que se cree fue escrito en el siglo III. En este pasaje se presenta a Pedro como la roca firme y el fundamento de la iglesia, citando la declaración de Jesús en Mateo 18. Esto refleja la creencia que la iglesia primitiva en la importancia de Pedro como líder y fundamento de la iglesia y su papel en la oposición a la herejía y al error. San Optato de Milevis. No puedes negar entonces que sabes que sobre Pedro primero en la ciudad de Roma se le concedió la cátedra episcopal en la que se sentó Pedro, el jefe de todos los apóstoles, por lo que fue llamado Cefas o Kefas, para que en esta única cátedra se perseverara la unidad por todos. O sea que si nosotros nos vamos a encontrar el Papa, vamos a perder la unidad. Y eso es lo que ha pasado. Martín Lutero dejó el Papa, se hizo la iglesia luterana y después vinieron 75,000 diferentes. San Optato fue un obispo cristiano del siglo IV. Escribió contra el cisma de los donatistas. En este pasaje destaca la importancia de la cátedra episcopal de Pedro en Roma y cómo se le consideraba el jefe de todos los apóstoles. Esto enfatiza la necesidad de perseverar la unidad en torno a esta cátedra, lo que refleja la creencia en la autoridad y la primicia del obispo de Roma como sucesor de Pedro. San Ambrosio de Milán, Cristo respondió: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No podría entonces fortalecer la fe de los hombres, del hombre a quien actuando en su propia autoridad le dio el reino, a quien llamó la roca, declarándole así como un fundamento de la iglesia? Año 379. San Ambrosio fue un obispo cristiano en el año 4, conocido por su papel con la controversia ariana. En este pasaje destaca la importancia de la declaración de Jesús sobre Pedro, donde la llamó roca, que la que se edifica la iglesia. Ambrosio enfatiza en Jesús fortaleció la fe de Pedro al declarar el fundamento de la iglesia, lo que refiere a la creencia de la autoridad y la primicia de Pedro como líder de la iglesia. San Jerónimo: como no sigo a ningún líder excepto a Cristo, así me comunico con nadie más que con vuestra beatitud, es decir, con la silla de Pedro. O sea que él dice que se halla por Cristo y se comunica con Cristo por la silla de Pedro. Ay, ay, ay. Y dicen por ahí que el Papa es la bestia y es el anticristo. Y los primeros cristianos no decían eso. ¿Por qué sé que esta es la roca sobre la que se edificó la iglesia? Esta es la única casa donde se puede comer correctamente el Cordero Pascual. Ay, ay, ay. Hermano, yo leo esto con ustedes. Yo leo esto con ustedes y esto es increíble. ¡Wow! Porque sé que esta es la roca sobre la que se edificó la iglesia. Esta es la única casa donde se puede comer correctamente el Cordero Pascual. ¡Wow! Esta es el arca de Noé. Y quien no se encuentra en ella parecerá cuando prevalezca el diluvio.
Por eso es que dicen que si nosotros somos católicos, nos salimos de la iglesia, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Porque después de uno conocer la fe, si la rechazamos, ese es el arca de Noé. Esto está fuera de liga. Año 376. Pero tú dices que la iglesia, perdóname, pero tú dices que que la iglesia fue fundada sobre Pedro, aunque en otra parte lo mismo se atribuye a todos los apóstoles y todos reciben las llaves del reino del cielo y la fuerza de la iglesia depende de todos ellos. Sin embargo, uno entre los 12 se eligió para que cuando ha designado una cabeza no haya ocasión para el cisma. Año 393. San Jerónimo fue un teólogo, escritor cristiano del siglo IV, conocido por su papel en la controversia pelagiana. En este pasaje destaca la importancia de la silla de Pedro como la roca sobre la que se edificó la iglesia y cómo Pedro fue elegido como líder para evitar el cisma. Jerónimo enfatiza la autoridad de Pedro y su papel como fundamento en la iglesia, aunque también reconoce la importancia de los demás apóstoles. Ya nos falta poco. San Agustín. A mi esposa le gusta mucho San Agustín porque es bien fuerte. San Agustín de Hipona. Porque si se ve a Porque si se va a considerar la sucesión lineal de los obispos, con cuantos más certeza y beneficio para la iglesia contamos hacia atrás hasta llegar a Pedro mismo. Ahí vemos una sucesión apostólica, a quien como figura de toda la iglesia el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El sucesor de Pedro fue Linos y el y sus sucesores en continuidad ininterrumpida fueron estos: Clemente, Anacleto, Avaristo, Alejandro. Espérate, la iglesia no la fundó Constantino. Pelafor, Ignacio, Inceta, Pío, Soter, Eleuterio, Víctor, Cefrino, Calisto, Urbano, Panciano, Antero, Fabiano, Cornelio, Lucio, Esteban, Sisto, Dionisio, Félix, Eutaquiano, Gallo, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Mirciades, Silvestre, Marco, Julio, Liberio, Damasco y Suricio, cuyo sucesor es el actual obispo Anastasio. En este orden de sucesión no se encuentra ningún obispo donatista, pero invirtiendo el curso natural de las cosas, los donatistas enviaron a Roma desde África a un obispo ordenado, quien, poniéndose al frente de unos pocos africanos, pocos africanos en la gran metrópolis dio cierta notoriedad en nombre de hombres de la montaña o Kupsupits, por el cual eran conocidos. Eso fue escrito en el año 400. Nota: San Agustín de Hipona fue el teólogo y escritor del año siglo IV, conocido por un papel controversial pelagiana y donatista. En este pasaje destaca la importancia de la sucesión apostólica y la autoridad de la silla de Pedro y enumera a los sucesores de Pedro hasta el obispo Anastasio. Agustín enfatiza la continuidad de la sucesión y la ausencia de obispos donatistas en la lista. Una vez hablaba con un hermano protestante que me decía que la sucesión apostólica era del diablo. Pues aquí los cristianos creen otra cosa. Felipe, presbítero y llegado Felipe, presbítero y legado de la sede apostólica Roma, dijo: no hay duda
Y de hecho ha sido conocida en todas las edades que el santo y bienaventurado Pedro, por eso le decimos Santo Padre, ¿no? El, que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, pilares de la fe y fundamento de la Iglesia Católica. Oye, hermanos, esto fue en el año 431. Ahí era una iglesia católica y ahí estaban los ortodoxos, los orientales. Ellos eran parte de esta iglesia. Lo que pasa es que tuvieron sus situaciones en el año 1054. Pero mira lo que dice aquí. Que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, pilares de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de la raza humana, y que a él se le dio el poder de perdonar y retener pecados, quien hasta hoy y para siempre vive y juzga en sus sucesores. Pedro sigue vivo. Pedro sigue vivo. Nosotros no morimos, el que cree. Dice Jesús, el que cree en mí jamás morirá. 431 fue escrito esto. Este pasaje proviene del concilio de Éfeso. Esto es del concilio, perdónenme. Se me olvidó eso. Concilio de Éfeso. Wow, eso es increíble. El Concilio de Éfeso, celebrado en el 431, Felipe, presbítero y legado de la sede apostólica de Roma, afirma la importancia de la asociación apostólica y la autoridad de la silla de Pedro, destacando que Pedro recibió las llaves del reino y el poder de perdonar y retener los pecados, y que este poder se transmite a sus sucesores. Este es el último, yo creo, ¿no? Bueno, ya casi. San Sechnan de Irlanda, firme en el temor de Dios y en la fe inamovible sobre Patricio, como sobre Pedro se edifica la iglesia irlandesa y le ha sido dado su apostolado por Dios. Contra él las puertas del infierno no prevalecerán. Año 444. Fue un obispo, este caballero fue un obispo en el siglo V, conocido por sus himnos y poemas en alabanza de San Patricio, el patrono de Irlanda. En este pasaje compara a San Patricio con Pedro, destacando su papel como fundamento de la iglesia irlandesa y su apostolado dado por Dios. La referencia a las puertas del infierno es una alusión a Mateo 16:18, donde Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia edificada sobre la roca de Pedro. Papa San Leo I, nuestro Señor Jesucristo ha puesto el principio, el principio cargo en el bendito Pedro. Ahora le dicen el anticristo, pero antes le decían el bendito Pedro, jefe de todos. Ahora le dicen que no importa, pero aquí dice el jefe de todos los apóstoles. Quiso que quien había sido recibido en la participación de su divisa unidad fuera llamado lo que él mismo era cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para que la edificación del templo eterno descansara sobre la roca sólida de Pedro, fortaleciendo su iglesia con tanta seguridad que ni la temeridad humana pudiera asaltarla, ni las puertas del infierno prevalecerá contra ella. Año 444. Fue un obispo el año 40, fue obispo de Roma desde el 440 hasta el 461. En este pasaje destaca la importancia de Pedro como jefe de los apóstoles y fundamento de la iglesia, y cómo Jesús le dio la responsabilidad principal de edificar su iglesia sobre la roca de Pedro. Leo 1 enfatiza la seguridad y fortaleza de la iglesia edificada por Pedro, utilizando la misma imagen de las puertas del infierno. Y esta es la última, Concilio de Calcedonia, el más santo, año 441.
el más santo y bendito Leo, arzobispo de la gran y antigua Roma, a través de nosotros y a través de este presente sínodo más santo, junto con el tres veces bendito, tres veces bendito y todo glorioso Pedro, el apóstol, quien es la roca y el fundamento de la Iglesia Católica y el fundamento de la fe ortodoxa, le ha despojado a Dioscoro, ha despojado a Dioscoro del episcopado, año 451. O sea que ya en el siglo V se decía el tres veces bendito y glorioso Pedro. Wow. Concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico celebrado en 451 en el que se definió la naturaleza de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. En este pasaje el concilio se refiere al Papa Leo I como arzobispo de Roma y lo asocia con Pedro el apóstol como fundamento de la Iglesia Católica y la fe ortodoxa. O sea que, hermano, aquí tenemos bastante información para nosotros enviarle a nuestros hermanos cuando digan no, que la piedra son mentiras, él le edificó sobre él. Entonces, si yo están invitados, sí, pero tienen que traerme a través de los siglos eh, que no diga que Pedro es la roca y que no se edificó la iglesia, porque es bien fácil decir, no, coger la Biblia, yo cojo la Biblia y yo interpreto a mi manera. Pero si tú interpretas, yo quiero que tú me muestres a través de los siglos que los cristianos pensaban así. Yo, yo soy médico y yo hablo con base. Pues yo me leí la Biblia, busqué la interpretación de la iglesia y busqué a través de los siglos, porque yo no todo el tiempo yo fui un católico creyente o un católico devoto. No, yo me puse a estudiar, estudié la doctrina de la iglesia, no, y me fui estudiando a los padres de la iglesia para saber si es cierto lo que ellos decían. Y pues entonces, una de las cosas que encontré fue esto, y yo se los traigo a ustedes para ver si les ayuda. Pero pues, yo les recomiendo que cojan el tiempo, lo lean. Si necesitan los textos, ustedes me escriben y yo se los envío. Y otro consejo, para cuando un hermano separado, protestante, le diga que Jesús no fundó su iglesia en Pedro, usted le envía esto. Y usted con mucha educación le dice, usted me puede mostrar, ejemplo, si es pentecostal, me puede mostrar los textos pentecostales a través de los siglos que dicen que eh, 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 le pregunten a que te muestre los textos, por ejemplo, pentecostal a través de los siglos que digan que Pedro no era la roca. Es bien importante, acuérdense que no queremos creer en vano. Nosotros tenemos que estudiar, leer e investigar, porque no queremos creer en vano. Esto depende de nuestra salvación. Bueno, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posiblemente pronto vamos a hacer, cuando tengamos un poquito más tiempo, porque somos tres personas, vamos a hablar del matrimonio con el Padre Villamor y el hermano Elías. Lo que estamos tratando de cuadrar el tiempo, estamos un poquito ajoraditos y no coincidimos los tres. Pero eso viene por ahí. Oren por eso, acuérdense de orar por mí, por las intenciones, por los enfermos, ¿ok? Los amo mucho, Dios los bendiga.